Jorge Guardián, ¿cómo estás? Saludos para vos y a la producción del programa. Creo que como mucha gente que ha contado su historia, y lo he escuchado en algunos programas, yo era totalmente escéptico con respecto a lo paranormal. No sé si realmente estaba convencido de ello o lo decía simplemente por miedo, ¿no? No creo en esas cosas. Muy profundamente descubrí que esas cosas son reales, que ocurren y que están mucho más cerca de nosotros de lo que en muchas oportunidades pensamos. Alguna vez, hace un tiempo atrás, aproximadamente unos 15 años, más o menos, tuve una visita inesperada en casa. Sucedió algo que no esperábamos. Esas cosas que simplemente ocurren y que en muchos casos no tienen un porqué. En otros sí, que se van descubriendo de a poquito la persona o las causas. Pero en otras no, simplemente ocurren. Soy estudiante como muchos que han venido a la provincia de Tucumán, y esto me pasó en ese pequeño departamento que alquilaba. He escuchado a muchos chicos contar historias, ¿no? Aquellos que vienen solos a labrar su futuro, como yo, y nunca creí que me ocurriría. Recuerdo muy bien aquella situación. Estudiaba para un examen y terminé muy cansado porque además iba al gimnasio por la tarde, y ese día particularmente me sentí como muy agotado después de varios días de no dormir bien, de estar preparando la materia, estudiando, no solamente en mi departamento, sino que nos juntábamos con algunos compañeros. Y bueno, eso me agotó. Recuerdo muy bien aquella noche me acosté y creo que al minuto de haberme acostado me quedé dormido. El departamento o el lugar, yo le decía departamento en realidad, pero era como un anexo de una casa antigua por Bolívar, que estaba separado de la casa principal, que sí era una casa de esas muy muy viejas, donde solamente vivía una señora con su hija. La hija, recuerdo muy bien, trabajaba en el comercio aquí en Tucumán, y la señora, una señora de edad que había enviudado hacía ya varios años, de unos 70 años, una mujer muy muy amable, pero también con sus enfermedades, ¿no? En la parte del costado del terreno, los terrenos acá en el centro de esas casas antiguas son como muy grandes, había lo que separado de la construcción principal era una habitación más, quizás, con una pequeña cocinita. Ese era el anexo que habían hecho, con el baño. Entonces no era muy grande el lugar donde yo vivía. La puerta por donde ingresaba al departamento, la puerta del frente, era una puerta de hierro, de esas antiguas, altas. Y luego, por el costado, iba hasta el departamento, a ese lugar donde yo estaba, ¿no? En muchas oportunidades, esta señora o la chica que vivía allí, Marga, se olvidaba dejar prendida la luz de la galería, y era muy oscuro ese pasillo, que además esta señora tenía muchas plantas. Era muy oscuro hasta que yo lograba abrir la puerta y encender la luz, ¿no? de mi pequeño departamento. Les cuento esto para que más o menos tengan una idea del lugar donde yo estaba. Aquella noche me quedé dormido, apenas me acosté, muy cansado. Sin embargo, a pesar del cansancio, comencé a oír el ruido, ¿cómo decirles? Como si algún animalito o algo estuviera rasguñando la puerta para entrar a mi casa, o al departamento, perdón.
Me costó tener claridad sobre el pensamiento en ese momento, pero me di cuenta que ni ellos ni yo teníamos ningún perro en casa. Se me pasaron muchas ideas por la cabeza, ¿no? Un gato tal vez, cosas por el estilo. Y el ruido era como insistente, ¿no? Entonces me levanté y miré solamente por la ventana, ¿no? Porque tenía la puerta de ingreso, una ventana en lo que era la pequeña cocina comedor que tenía. Y eso sí, para salir al baño yo tenía que salir del departamento, era un techito, y el baño estaba pegadito ahí. En caso de lluvia, por supuesto, y esas cosas no me mojaba porque tenía un pequeño techo, pero tenía que salir. La cuestión es que miro por la ventana y no había nada. Entonces comencé a dudar si realmente lo había escuchado, si lo estaba imaginando. Así como estaba cansado, fui a meterme nuevamente en la cama y luego comencé a escuchar un ruido como si alguien golpeara con una varilla el piso. Tac, sentía, y después lo sentía no en la habitación, sino en la cocinita que yo tenía. Lo sentía allí, como si alguien golpeara con la varilla en el piso. Estaba tan cansado que prácticamente no me importó en ese momento, ¿no? Pero un rato después me desperté, y esta vez porque sentía que corrían. Yo tenía apenas 3 sillas en ese departamento, y una de esas sillas era de chapa, y yo sentía como que arrastraban esa silla de chapa por la cocina, y el ruido fue bastante fuerte. Entonces pensé en ese momento, quizás entró la señora, no puede ser ella, una señora muy adulta, quizás la hija entró a sacar algo, no lo sé. Se me cruzaban cosas por la cabeza, ¿no? Pero lo escuché muy claramente. Me quedé en la cama y pude escuchar otra vez el mismo sonido, como que alguien hubiera arrastrado la silla. Me di cuenta en ese momento que la cocina estaba a oscuras. No podía ser ella. Me levanté, sentándome en la cama, y ahí tomando conciencia de la situación, porque de pronto sentí como si algo hubiera corrido por la cocina, porque sentí los piecitos, ¿no? Yo estaba extrañado. Comencé a sentir miedo. Quería pensar que quizás había entrado un gato, había entrado algún animal. La cuestión es que me levanté de la cama, caminé hacia la puerta, que estaba entreabierta, la puerta de la pieza, miré y me di cuenta que la puerta que daba hacia afuera, en la cocina, estaba abierta, había quedado abierta. Y entonces tuve dudas por un instante, ¿no? Si había entrado alguien, la señora, esta chica, alguien de la casa, o simplemente se había abierto. La cuestión es que me estiro, prendo la luz, y en ese instante en el que prendo la luz, veo que algo corre de la altura de un perro y sale al patio. Me quedé más tranquilo, ¿no? Convencido de que era un perro. Pero después me preguntaba cómo podía mover la silla. La silla de chapa estaba pegadita a la pared. La acomodé nuevamente, fui, cerré la puerta, esta vez me aseguré de poner llave y me fui a acostar. Aquella noche volví a sentir como si quisieran, ¿no? Como si rasguñaran la puerta o algo parecido. Después me dormí, no soporté el sueño, no aguanté el sueño y me dormí. Desperté el día siguiente, salí como todas las mañanas después de las 8 de la mañana. Pasaron 1 o 2 días, rendí y estaba más descansado ya, había dormido algo en esos días. Y recuerdo que un día domingo, después de venir me había juntado con algunos amigos en la zona del Abasto para tomar algo.
y volví cerca de las 2 de la mañana. Fui a la casa, entré, la luz de lo que sería, bueno, el patio, ese jardín estaba apagada, entonces estaba muy oscuro. Llegué al departamentito, lo abrí y solo de entrar tuve una sensación extraña. No sé si alguna vez les ocurrió de sentir un frío extremo, ¿no? Pero un frío que recorre el cuerpo, creo que desde la nuca hasta los pies. Esa sensación tuve, hacía calor. Tuve esa sensación al entrar a mi departamentito. Y no me expliqué por qué, pero rápidamente encendí la luz. Dejé las cosas que traía, cerré la puerta con llave, dejé la luz prendida, cosa que nunca hacía, la luz de esa cocinita prendida, y me metí en la cama. Me acosté a dormir. Habría pasado, no sé exactamente, 1 hora tal vez, de haberme acostado y de que me quedé dormido, cuando de pronto sentí como cuando estás acostado y alguien va a despertarte y te mueve, por ejemplo del brazo, yo sentí que alguien que me movió del brazo como para despertarme. Abrí los ojos extrañado, ¿no? Tenía conciencia plena de que yo estaba totalmente solo en ese lugar. Pero sentí esa mano en mi brazo, que me movía, me sacudía, como para despertarme. Y cuando me despierto, veo que algo corre por la habitación y se va hasta la cocina. Habían 2 metros, nada más. Cuando termine de despertarme, abro los ojos, de nuevo me siento en la cama y me levanto para ir a la cocina, y cuando voy a salir a la cocina se apaga la luz. Yo estiro la mano, porque estaba cerca, para encenderla, y la luz no se prendía. Y siento que algo me agarra de los pies, de los 2 pies. Yo estaba descalzo, estaba con un pantalón corto, y siento que algo me agarra de los 2 pies. Mi pieza oscura y la cocina también, no veía prácticamente nada, solamente tenía un pequeño reloj, un reloj digital, que se iluminaba la pantalla y eso daba un poquito de luz allí en la cocina. Cuando sentí que me agarraron de los pies, me dio muchísimo miedo, porque entonces comprendí que no se trataba de un perrito, no se trataba de un gato, nada, porque sentí las manos aferradas a mis piernas, ¿no? A la altura de los tobillos. Todo esto en cuestión de segundos. Cuando miro hacia abajo, veo como un bulto negro, algo que no podía definir muy bien en el medio de la oscuridad. Paralizado como estaba, trataba de encender la luz de nuevo, jugaba con la tecla para un lado, para el otro, y la luz no se encendía. Y luego sentí como una risa burlona, como si fuera un niño, como si fuera un niño, y hablo de un niño, de la risa de un niño de 1 año, una cosa parecida. Cuando me soltó, me fui hacia atrás, 1 o 2 pasos, y cerré la puerta de la pieza, la trabé y me metí en la cama. Del miedo que tenía no me di cuenta de prender la luz, por supuesto. Pero para ese momento ya no estaba razonando, estaba con mucho miedo, casi paralizado, y con la sensación de esas manos agarrándome de los tobillos. Me quedé en la cama, quieto, sin saber qué hacer. Y en un momento escuché ruidos, sabía que andaba allí en la cocina. En medio de la oscuridad y de la noche podía escuchar. De pronto la puerta se abrió, pero se abrió muy lentamente. Yo sentí el sonido de la puerta, porque tenía un sonido particular cuando se abría, pero no podía ver nada porque estaba todo a oscuras. Increíblemente, cuando miro hacia abajo, porque vi algo más oscuro aún, vi que se reflejaban unos ojos rojos, profundamente rojos. No supe qué pensar ni qué hacer en ese momento. Sí recuerdo haber sentido un miedo extremo. Y luego fue como si los hubiera cerrado, y corrió por la habitación porque sentí sus pasos.
no sabía dónde estaba. Sabía que estaba allí dentro conmigo, pero no sabía dónde estaba. Yo estaba sentado en la cama. La cama estaba puesta justo en un ángulo. Yo estaba con mis espaldas apoyadas en ese ángulo de la pared, con mucho miedo. Y de pronto sentí que algo cayó en la cama. Y fue como si se me viniera encima. De pronto se me oscureció todo. Es como si me hubieran tapado la cabeza, los ojos, con una colcha, con un trapo, con algo parecido. Se me oscureció absolutamente todo. Lo poco que podía ver en medio de la oscuridad y con esa poca luz de ese reloj digital, se me borró. Era como si me hubieran puesto una colcha o algo parecido en la cabeza. Sentí mucho miedo en ese momento. Y después sentía que me tiraban de los pies como para bajarme de la cama. Yo me aferré tan fuerte a la cama que en un momento, y me imagino la fuerza que habría tenido esta manifestación, esta criatura, lo que fuera, después decía un duende, que en un momento yo estaba tan agarrado del espaldar que cuando me tiró de los pies corrió la cama. Y ahí sentí mucho miedo, porque hacía unos sonidos como si fuera un animal enojado, y me golpeó 2 o 3 veces. Es decir, me pegó en las piernas, en el estómago. Y fue en ese momento en el que yo sentía que perdía las fuerzas, que estaba a punto de soltarme del espaldar, en el que algo iluminó mi corazón, mi espíritu, y me acordé de la Virgen. En mi casa, mis padres, pero más que nada mi mamá, era muy devota de la Virgen. Y entonces me acordé de ello, ¿no? Y me acordé incluso de la imagen de la Virgencita que mi mamá tenía en casa, de la Virgencita del Valle. Y entonces dije, Virgencita, Madrecita buena, protégeme. Y sentí como, ¿cómo decirles? Como un grito, como un chillido o algo parecido de esta manifestación y me soltó. Me soltó pero no se fue. Yo sentí que saltó en la cama, saltó al piso y un pequeño banquito que tenía, era un pequeño banco, un banco muy muy chiquito que tenía en la habitación, era de mimbre, sentí que lo tiraba de un lado al otro de la pieza, como si estuviera enojado, y lo revoleaba de un lado al otro dentro de la habitación. Pegaba en la pared, en la puerta, y yo allí estaba pidiéndole a la Virgen que me proteja. Muy asustado. De pronto fue como si me hubieran quitado ese, no sé, ese velo, esa manta, lo que fuera que tenía en la cabeza, que en realidad no había nada, simplemente que yo no veía nada. Estaba muy asustado y me puse a rezar y comencé, asustado, con mucho miedo, a rezar en voz alta. El banco rebotó 2 o 3 veces por dentro de la habitación y luego sentí como un grito con entremezclado con una risa, como si se burlara, y salió. De pronto hubo como más tranquilidad y la luz de la cocina se encendió y entraba toda la luz para la pieza porque era muy chiquita, estaban pegadas la pieza y la cocina, y yo me quedé allí rezando por un instante. Sentía mucho miedo, la verdad. No me levanté hasta quizás 1 hora después, que di un salto de la cama, prendí la luz y volví a saltar a la cama. Del miedo que tenía esa noche, o el resto de la noche, porque había vuelto tarde, no dormí hasta que amaneció. Cuando me sentí acompañado por la luz del día, porque tenía en mi habitación una ventana que daba al patio ese que dividía la casa de este pequeño anexo, de este departamentito, recién entonces me dormí. Me desperté cerca del mediodía. Recuerdo que esta señora me llamaba y aquello me despertó, porque a veces yo comía, la mayoría de las veces, comía ahí con ellos.
y me llamó para avisarme que en un rato iba a estar la comida. La cuestión es que cuando me levanté, me di un baño muy asustado, miré las cosas, el banquito estaba en el piso y a mí todavía me temblaban las piernas. Cuando fui a sentarme con ellas, seguramente me habrían visto perturbado porque la señora me preguntaba si me pasaba algo. Y ellas estaban ahí como esperando a que yo les contase, ¿no? Y me animé con un poco de vergüenza, pero les conté, les dije la vez pasada, me sucedió esto. Y anoche me pasó tal cosa, les conté lo que me había sucedido. Lejos de extrañarse, era como que pensé en ese momento, como si supieran que aquello ocurría, y era así. Después de haberle narrado todo lo que pasó, ellas me decían que hacía un tiempo atrás, que también les había tocado pasar por este tipo de situaciones, de experiencias, en las que se manifestaba un duende, decían ellas, ¿no? Y es por eso que yo también decía un duende. Y les conté todo con detalles, y ellas me contaron que en lo que era la casa ya no ocurría, porque luego me di cuenta del detalle. En las puertas y en las paredes que habría entre las puertas de aquella vieja casa, habían 3 rosarios colgados, uno en cada puerta y uno en el medio. Ellas dicen que más allá de escuchar ruidos durante la noche y todo lo demás, nunca volvió a pasarles a ellas una situación paranormal, pero les había ocurrido también. Esta señora, una señora de edad, quizás ya con la tranquilidad de los años, me relató que en varias oportunidades ella lo vio de noche en su habitación, pero ella dormía siempre con el rosario en sus muñecas, ¿no? en sus manos, y que no le había pasado nunca nada más que verlo, correr por la casa, andar, desordenar, decía ella, ¿no? Pero la hija sí. La hija cuenta que una noche volvía también de una fiesta con una amiga. Cuando entró a su habitación y fue al baño, le abrieron la puerta del baño de un golpe. Entonces le pareció extraño eso, ¿no? Cosas que cuando ocurren uno piensa ¿qué es? Pero no vio nada. Le pareció imagínense que ustedes están en su pieza, van al baño y sienten que le abren la puerta de un golpe, ¿no? Y no hay nadie, no hay nada. Bueno, ella salió del baño, se fue a su habitación, y cuando estaba en la habitación, cuando estaba acostada, dice que sintió que le pusieron la mano en la cara, tapándole la nariz y la boca, prácticamente impidiéndole respirar por unos instantes, ¿no? Se intentó levantarse y no podía. Fue apenas segundos. Cuando lo hizo, cuando logró hacerlo, se sentó en la cama y vio por un poco de luz que entraba desde afuera de la habitación a ese ser, a ese duende. Comentando con todas las familias, porque no fue la única oportunidad, hicieron bendecir la casa nuevamente, y es entonces cuando pusieron estos rosarios que les cuento, ¿no? Y nunca más volvió a manifestarse dentro de la casa, pero ellas dicen que por la noche ya se habían acostumbrado a escuchar ruidos en la galería, en el fondo, o en una pieza viejita donde tenían guardadas unas chapas, unos muebles viejos, porque vivían ya las dos solas y la casa realmente era bastante grande, ¿no? Entonces esta señora, recuerdo muy bien, me dijo: quédate tranquila, nosotros vamos a rezar, y me regaló un rosario. Me lo puso en el cuello. Yo procuraba volver no muy tarde. Las noches posteriores no tenía posibilidad tampoco de cambiarme, de irme a otro lugar. Pero recuerdo muy bien que todas las noches siguientes venía con miedo. Pero ellas se acordaban de dejarme la luz encendida, y yo con el rosario me sentía protegido. Días posteriores escuchaba como ruido, ¿no? Como si quisieran abrir la puerta, los rasguños o algún otro sonido allí afuera, en ese pequeño piso que tenía, que era de ladrillo afuera.
pero no entró nunca más a la habitación, jamás volví a sentir dentro de ese pequeño departamentito nada más. Y bueno, yo unas semanas después recuerdo que fui a la iglesia de la Merced, compré otro rosario que lo hice bendecir y lo dejaba colgado en el picaporte. Con aquello me sentía protegido, ¿no? Y fue pasando el año, fueron pasando los días y no volvió a ocurrirme nada más dentro del departamento, pero me sucedía que a veces, cuando volvía tarde, entraba y entre las plantas en el patio que dividía mi departamento de la casa principal, veía que algo corría de un lado al otro a veces y se me ponía la piel, se me erizaba la piel y me corría un frío por la espalda, porque yo sabía que se trataba de un duende. Terminó el año y después de eso decidí mudarme porque había bajado también el rendimiento en el tema de los estudios, porque me costaba quedarme de noche, tarde, estudiando, porque temía que me apareciera algo, de que me sucediera algo, y entonces había bajado un poco el rendimiento con eso, ¿no? Después me mudé a un departamento por Lavalle, algo mucho más nuevo, construido, ¿sí?, para el alquiler de los estudiantes, con más iluminación, algo que no era tan antiguo, ¿no?, como aquello que ya de solo de la edad que tenía aquel terreno, ese lugar, le ponía un marco realmente de miedo, ¿no?, aterrador a las noches, sobre todo imagínense en invierno cuando llovía y estaban todas las luces apagadas. Fue una experiencia que me costó superar, pero con el tiempo y ya viviendo en el otro departamento no tuve miedo. Comentándolo con otros estudiantes, con otros compañeros, también relataban de situaciones parecidas en los lugares donde iban a vivir, porque bueno, imagínense tantos y tantos estudiantes que pasan por Tucumán alquilando un departamento, después otro, hay gente que hace cosas dentro de esos departamentos y a veces quedan allí, mucha gente que hace el juego de la copa o que hacen sesiones espiritistas, a modo de juego en algunos casos, en otros no, pero todo eso va quedando allí, ¿no? Y he escuchado muchos relatos de situaciones ocurridas en casas o en departamentos alquiladas por amigos, por compañeros, que seguramente en otra oportunidad se los voy a compartir. Pero esto me hizo cambiar mi visión totalmente sobre lo paranormal, no solo por haberlo visto, sino porque además aquella aparición que les cuento, ese duende, tuve un contacto físico con él, ¿no? Me tomó de las piernas, yo sentí un golpe, no era producto de mi imaginación en absoluto. Fue difícil superarlo, pero con el tiempo lo hice y quedó como una anécdota, y además el testimonio para poder compartir de que estas situaciones paranormales existen y están muy cerca nuestro.